Groenlandia existe muy lejos de las redes que organizan la mayor parte del mundo moderno. No está definida por la conexión ni por la accesibilidad. Aquí, la distancia no es un obstáculo que deba superarse, sino una condición que da forma a todo lo que viene después. Es una masa continental de escala inmensa, con una población menor que la de muchas ciudades en otros lugares. Las carreteras no conectan sus asentamientos. El movimiento depende del aire, el hielo y el clima, más que de la infraestructura. El tiempo se ajusta a la luz. Los planes ceden ante el viento y la temperatura. Aquí, la naturaleza no enmarca la actividad humana, la gobierna. El hielo determina dónde es posible viajar. Las tormentas deciden cuándo el movimiento se detiene. El silencio llena largos intervalos en los que nada compite por la atención. El entorno permanece activo incluso cuando la presencia humana se retrae. Groenlandia se siente separada no porque esté vacía, sino porque funciona sin urgencia. Los sistemas se mueven lentamente. El cambio se acumula de forma gradual. La escala sustituye a la velocidad como fuerza dominante. Este no es un lugar moldeado para recibir visitantes. Continúa según sus propios términos, gobernado por el hielo, el clima y la distancia, independientemente de quién lo atraviese. La capa de hielo de Groenlandia no es un elemento del paisaje, es el paisaje. Al cubrir la mayor parte de la isla, se eleva y desciende como un continente congelado, moldeando todo a su alrededor mucho antes de que apareciera cualquier asentamiento y mucho después de que desaparezca toda presencia humana. Este hielo no se formó rápidamente. Se acumuló capa tras capa durante cientos de miles de años. La nieve se comprimió en hielo. El hielo se espesó bajo su propio peso. Lo que parece sólido e inamovible es, en realidad, una masa que fluye lentamente desde el interior de la isla. La gravedad lo arrastra hacia la costa, milímetro a milímetro, día tras día. De pie junto al hielo, la escala resulta difícil de juzgar. La superficie se extiende más allá del horizonte, plana y engañosamente tranquila. Pero bajo esa superficie, la presión se acumula. Las grietas se forman en silencio. Secciones enteras se mueven como una sola masa, avanzando sin prisa y sin pausa. Esto no es agua congelada en reposo, es un sistema en movimiento. El movimiento a esta escala puede parecer abstracto, pero sus consecuencias son tangibles, dando forma a costas, ecosistemas y decisiones humanas mucho más allá del propio hielo. La capa de hielo controla mucho más que el terreno. Influye en los patrones meteorológicos, las corrientes oceánicas y los ritmos estacionales de toda la isla. El aire frío desciende desde su superficie, modelando los vientos a lo largo de la costa. El agua de deshielo alimenta ríos que crecen brevemente cada verano antes de desaparecer de nuevo bajo la nieve. Incluso la vida en los márgenes de Groenlandia se ajusta a la presencia de este núcleo congelado. Los científicos estudian la capa de hielo no porque sea espectacular, sino porque es reveladora.
Cada estrato conserva información sobre climas pasados, erupciones volcánicas y cambios en la atmósfera. Perforar el hielo no es un acto de exploración, sino de lectura. Cuanto más profunda es la muestra, más atrás en el tiempo alcanza. Sin embargo, este sistema inmenso no es inmune al cambio. Los veranos más cálidos alteran el equilibrio entre acumulación y pérdida. El agua de deshielo excava canales en la superficie y drena hacia abajo a través de pozos verticales. Hielo que tardó milenios en formarse puede comenzar a retirarse en cuestión de décadas. El movimiento sigue siendo lento, pero la dirección ya no está garantizada. A pesar de su tamaño, la capa de hielo no domina por la fuerza, domina por la persistencia. Remodela la Tierra no por impacto, sino por duración. Los valles se profundizan, las costas se ajustan. Todo lo que está aguas abajo responde a lo que ocurre aquí, muy en el interior, muy lejos del mar. La capa de hielo de Groenlandia no se anuncia. No actúa, simplemente continúa, avanzando de forma constante hacia el exterior, indiferente a la observación, llevando el peso del tiempo hacia los bordes de la isla. El fiordo Sermilik se siente más pesado que otros lugares de la costa de Groenlandia. El espacio es más estrecho, las paredes más empinadas y el agua más oscura. El hielo se desplaza lentamente por este corredor, presionado entre la roca y la corriente, transportando el peso del interior hacia el océano abierto. En la cabecera del fiordo se encuentra el glaciar Helheim. Es uno de los principales desagües de la capa de hielo en el este de Groenlandia. El hielo se canaliza por un paso estrecho, acelerando a medida que desciende desde la meseta interior. Aquí, el movimiento es constante, pero nunca uniforme. El glaciar avanza, se fractura y libera su masa en ciclos irregulares. Helheim no se comporta de forma silenciosa. Grandes secciones de hielo se desprenden con frecuencia, colapsando en el fiordo con fuerza. El sonido viaja lejos, amplificado por los acantilados que lo rodean. Las olas rebotan en las paredes de roca y regresan hacia el glaciar, chocando con el hielo flotante que ya llena el canal. Nada se aquieta por mucho tiempo. El fiordo amplifica la escala. Los icebergs aquí parecen más altos, más imponentes. Algunos quedan encallados temporalmente, atrapados entre puntos poco profundos del fondo del fiordo. Otros derivan lentamente, girando a medida que las corrientes tiran de forma desigual de sus bordes sumergidos. La navegación se vuelve cuidadosa y deliberada. Existen rutas, pero cambian sin aviso. Este entorno es observado de cerca por los investigadores. Helheim responde con rapidez a los cambios en la temperatura del océano y en el grosor del hielo. Cuando aguas más cálidas alcanzan la base del glaciar, el retroceso se acelera. Cuando las condiciones se estabilizan, el glaciar puede avanzar de nuevo. Estas variaciones convierten a Helheim en un indicador sensible de cambios más amplios dentro de la capa de hielo. A pesar de esta atención, el glaciar permanece indiferente. No se mueve más rápido porque se mida, ni se detiene para ser observado.
La presión desde el interior continúa empujando el hielo hacia adelante. La gravedad hace el resto. El proceso sigue siendo mecánico, gobernado por fuerzas que no se adaptan a la preocupación humana. La fauna navega este sistema de manera instintiva. Las focas descansan sobre fragmentos cerca de los bordes del fiordo. Las aves siguen los afloramientos ricos en nutrientes creados por la caída del hielo. La vida se organiza en torno al movimiento, no lo evita. La inestabilidad se convierte en una constante más que en una amenaza. El fiordo Sermilik no ofrece alivio ni apertura, lo concentra todo. Hielo, sonido, movimiento y escala se comprimen en un solo corredor. Aquí no hay un horizonte amplio, solo un avance continuo hacia el mar. El glaciar Helheim marca un borde activo del hielo oriental de Groenlandia. Lo que ocurre aquí no es simbólico, es físico, continuo y significativo. El hielo formado en el interior profundo completa su recorrido a través de este pasaje estrecho. Se libera en el fiordo y continúa su camino, prolongando un proceso que no se detiene ni concluye. Nuuk no se siente como una capital en el sentido convencional. Es pequeña, se extiende a lo largo de la costa y está estrechamente ligada al paisaje que la rodea. La ciudad no domina su entorno, se integra en él. Los edificios de colores bordean la orilla, no como decoración, sino como marcadores prácticos frente a la nieve, la niebla y la larga oscuridad invernal. La vida aquí sigue más a las condiciones que a los horarios. El clima determina el movimiento. La luz marca el ritmo diario. En invierno, la actividad se concentra hacia el interior. En verano, se expande hacia el agua. Barcos pesqueros, pequeños puertos y senderos costeros definen los límites de la ciudad. No hay separación entre la vida urbana y los sistemas naturales de los que depende. A pesar de su tamaño, Nuuk funciona como centro de administración, cultura y conexión. Los suministros llegan por mar o por aire. Nada llega rápido. La planificación contempla los retrasos. La autosuficiencia no es una idea aquí, es una rutina. Existe infraestructura moderna, pero opera dentro de límites estrechos impuestos por la geografía y el clima. Justo encima del paseo marítimo, el Museo Nacional de Groenlandia ofrece una percepción distinta del tiempo. En su interior, el ritmo se ralentiza aún más. Los artefactos y las exposiciones están dispuestos sin espectáculo. Herramientas, vestimentas y objetos tallados reflejan una historia moldeada por la supervivencia más que por la expansión. Cada pieza contiene evidencia de adaptación. La presencia más impactante del museo proviene de su quietud. Restos preservados y objetos cotidianos hablan de vidas vividas bajo condiciones similares a las que aún existen fuera. El frío conservó lo que el tiempo podría haber borrado. El propio entorno se convirtió en un archivo. Esta continuidad difumina la línea entre pasado y presente. Los desafíos enfrentados por los antiguos habitantes no eran abstractos, eran inmediatos y físicos. La navegación, la caza y el refugio
respondían a las mismas limitaciones que siguen dando forma a la vida moderna a lo largo de la costa. La tecnología ha cambiado, pero las fuerzas que gobiernan permanecen familiares. Nuuk refleja claramente esta superposición. Las motos de nieve reemplazan a los trineos de perros en algunos contextos. La comunicación es más rápida, los materiales son más ligeros. Sin embargo, las decisiones siguen filtrándose a través del clima, las condiciones del hielo y la luz estacional. El progreso se adapta en lugar de sustituir. El museo no presenta la historia como algo lejano o concluido. La muestra como algo en curso. Las herramientas evolucionan, pero las necesidades permanecen constantes. El calor, el alimento y el movimiento continúan definiendo la vida diaria. Los artefactos no se sienten obsoletos, se sienten instructivos. En conjunto, Nuuk y el museo revelan una vida costera construida sobre la adaptación más que sobre el control. La ciudad no intenta superar su entorno, trabaja dentro de él. El pasado no se conserva como nostalgia, se conserva como referencia. La vida en la costa de Groenlandia continúa a través de la conciencia, la contención y el conocimiento práctico transmitido hacia adelante, en lugar de ser descartado. Nuuk no se presenta como una ruptura con esa historia, sino como su expresión actual, moldeada por las mismas fuerzas que moldearon todo lo anterior. Kangerlussuaq existe para el movimiento, no para la permanencia. El asentamiento creció en torno al acceso más que a la comunidad, situado tierra adentro donde la geografía permite una conexión poco común entre aire, tierra y hielo. Su larga pista de aterrizaje refleja ese propósito. Aquí es donde la mayoría de los viajes hacia o desde Groenlandia comienzan o terminan. El paisaje circundante se siente expuesto y transitorio. Las montañas se suavizan en amplios valles. La vegetación se vuelve escasa. El clima es más continental. Más frío en invierno y más cálido en verano que en la costa. Los vientos se desplazan libremente sobre el terreno abierto, moldeando las condiciones sin interrupción. Kangerlussuaq funciona como un umbral. Llegan suministros, los viajeros pasan y los equipos de investigación se preparan para internarse en el interior. Hay pocos motivos para quedarse. El asentamiento no intenta convertirse en un destino. Permanece práctico, definido por lo que permite más que por lo que ofrece. Más allá del pueblo, la tierra se extiende con pocas referencias. Las carreteras aquí llegan más lejos que en casi cualquier otro lugar de Groenlandia, pero no conducen a otras ciudades. Conducen hacia adentro, hacia el hielo. Al salir de Kangerlussuaq, el entorno cambia rápidamente. La grava da paso a la roca expuesta. El horizonte se aplana. La sensación de distancia aumenta, incluso cuando el movimiento se vuelve más limitado. El glaciar Russell se encuentra cerca de este punto de transición, marcando un borde visible de la capa de hielo. A diferencia de los glaciares que llegan al mar, Russell permanece apoyado en tierra. Su frente se eleva abruptamente desde el fondo del valle, fracturado e irregular, revelando capas comprimidas durante enormes periodos de tiempo. El glaciar avanza de forma constante, empujado desde el interior. Durante los meses más cálidos, el agua de deshielo brota de su base, excavando canales en el sedimento y la roca. El sonido del agua en movimiento contrasta con la quietud del hielo superior, subrayando la diferencia de escala entre formación y liberación.
El glaciar Russell hace tangible la capa de hielo. No hay fiordo ni amortiguación de agua. El hielo se encuentra directamente con la Tierra. Los colapsos aquí proyectan escombros hacia afuera en lugar de generar olas. Investigadores visitan la zona con frecuencia porque el acceso es relativamente sencillo. Equipos de monitoreo registran el movimiento y el deshielo, captando cambios que se desarrollan de forma gradual más que dramática. El glaciar responde a las variaciones estacionales, avanzando y retrocediendo dentro de márgenes estrechos. Russell no actúa para ser observado. Continúa. Su presencia refuerza la idea de que el interior de Groenlandia no es distante ni abstracto. Presiona hacia afuera, visible y activo, incluso lejos de la costa. Sisimiut es uno de los pocos lugares de Groenlandia donde la continuidad se percibe con claridad. El pueblo ha crecido, pero no de forma abrupta, sigue ligado a la pesca, la caza y el movimiento estacional, incluso mientras la infraestructura moderna se expande lentamente. Ese equilibrio define la vida cotidiana. El cambio ocurre, pero no borra lo que existía antes. A diferencia de la mayoría de los asentamientos, Sisimiut tiene carreteras. No llevan muy lejos, pero conectan barrios, talleres y zonas portuarias. La pesca sigue siendo central. El equipamiento cambia con las estaciones. Las embarcaciones dan paso a las motos de nieve. Las áreas de almacenamiento se llenan y se vacían en ciclos que se repiten cada año. La vida aquí se estructura en torno al retorno más que a la novedad. El pueblo da al agua abierta durante parte del año y al hielo sólido durante otra. Cada estado aporta su propio ritmo. En invierno, la actividad se concentra hacia adentro. En verano, se extiende a lo largo de la costa. Sisimiut se adapta sin intentar resolver ese contraste. Ambas condiciones se esperan. Ninguna se siente temporal. Al norte de Sisimiut, la costa se fragmenta más. Los asentamientos se espacian, las montañas se elevan con mayor pendiente desde el mar. El acceso se estrecha y el movimiento depende cada vez más del clima y del hielo que de la infraestructura. La sensación de aislamiento se intensifica, no por ausencia, sino por distancia. Uummannaq aparece de pronto en este paisaje. La montaña que da nombre al pueblo domina el horizonte, elevándose con fuerza sobre las casas agrupadas junto a la orilla. El asentamiento se siente más pequeño, más compacto, moldeado estrictamente por lo que la tierra permite. Aquí, las prácticas tradicionales siguen siendo esenciales, no simbólicas. Los trineos tirados por perros no son objetos culturales. En invierno, proporcionan un medio de transporte fiable cuando las máquinas fallan. Los perros se entrenan, se cuidan y se respetan como parte de la vida diaria, no como exhibiciones patrimoniales. Los extremos estacionales son más marcados. La luz se prolonga sin fin en verano y desaparece casi por completo en invierno. Las rutinas diarias se ajustan en consecuencia. El tiempo se vuelve elástico. El trabajo se intensifica cuando las condiciones lo permiten y se detiene cuando el entorno se cierra. A pesar de la dureza, Uummannaq no se siente frágil, se siente precisa. Todo tiene una función. El desperdicio se minimiza. El movimiento es intencional.
Las decisiones pesan porque los márgenes son estrechos. El pueblo persiste gracias a la atención, no a la expansión. Juntas, Sisimiut y Uumanak ilustran dos expresiones de la vida en el norte. Una crece con cuidado sin romper su base. La otra permanece compacta, manteniendo prácticas que siguen funcionando bajo presión. Ninguna resiste el cambio. Ambas se adaptan a él en sus propios términos. En esta parte de Groenlandia, la continuidad no se mantiene mediante la conservación, se mantiene mediante el uso. Herramientas, rutas y rutinas sobreviven porque aún funcionan. Las comunidades del norte perduran no quedándose inmóviles, sino ajustándose con cuidado, estación tras estación. El glaciar Jakobshavn, conocido localmente como Sermeck-Kujalleq, es el lugar donde el movimiento de la capa de hielo se vuelve imposible de ignorar. No se trata de un proceso distante que ocurre en el interior. Aquí, el hielo llega directamente al mar, liberando su masa en el océano con una regularidad implacable. El glaciar drena una porción enorme del interior de Groenlandia. Hielo que se formó hace miles de años se canaliza a través de un corredor estrecho, acelerándose a medida que se acerca a la costa. En algunos tramos, el glaciar avanza más rápido que casi cualquier otro en la Tierra. La velocidad, a esta escala, no se siente dramática, se siente inevitable. La superficie aparece fracturada e irregular. Profundas grietas cortan el hielo, dejando al descubierto capas comprimidas durante lapsos inmensos de tiempo. Estas fracturas no son señales de debilidad, son evidencia de cómo el estrés se redistribuye a medida que el glaciar se ajusta a la presión y a la pendiente. Cada grieta marca un movimiento que ya está en marcha. En el frente del glaciar, el límite entre el hielo y el océano permanece inestable. Secciones se desprenden sin aviso. Bloques del tamaño de edificios se separan y colapsan en el agua, enviando olas a través del fiordo. El sonido viaja lejos, resonando contra la roca y el hielo. No es un evento. Es el resultado repetido de un flujo continuo. Una vez liberado, el hielo no desaparece de inmediato. Se convierte en icebergs que derivan hacia la bahía de Disco. Algunos rotan lentamente, otros permanecen varados, inmovilizados hasta que las condiciones cambian. Su presencia altera la circulación del agua y la penetración de la luz, afectando a la vida marina que depende de corrientes frías y ricas en nutrientes. La influencia de Jakobshavn se extiende mucho más allá de lo visible. Los cambios en su velocidad afectan la rapidez con la que el hielo del interior se transfiere al mar. Este equilibrio es crucial. Cuando la descarga aumenta, la capa de hielo pierde masa con mayor rapidez. El glaciar se convierte en un canal donde la acumulación a largo plazo se encuentra con el cambio a corto plazo. Los investigadores vigilan de cerca a Jakobshavn, no porque sea único, sino porque es sensible. Las variaciones en la temperatura del océano, el espesor del hielo y el deshielo superficial se reflejan aquí antes que en otros lugares. El glaciar actúa como un indicador, traduciendo cambios sutiles en movimiento medible.
A pesar de la atención constante, el glaciar permanece indiferente. No se acelera para ser observado ni se detiene por precaución. Continúa según la presión, la pendiente y la temperatura. Las escalas de tiempo humanas no se aplican en este límite. El glaciar Jakobshavn no es un espectáculo creado para ser contemplado. Es un borde activo de la capa de hielo, donde el tiempo, la gravedad y el agua convergen, liberando el peso de Groenlandia hacia el mar. Ilulissat se asienta junto a un movimiento constante. La ciudad no da al mar abierto en el sentido habitual, da al hielo. Un hielo que llega a diario, remodela la costa y llena el horizonte de formas lentas y cambiantes. Para quienes viven aquí, esta presencia no es excepcional, es rutina. La disposición de la ciudad refleja esa realidad. No hay carreteras que salgan de Ilulissat. El desplazamiento hacia el exterior depende de barcos, del aire o del propio hielo. El límite entre la tierra y el mar nunca es fijo. Los icebergs se agrupan, derivan, rotan y a veces permanecen inmóviles durante semanas. La vista cambia, pero la condición permanece. La vida se ajusta a ese ritmo. Los horarios siguen la luz y las estaciones más que los relojes. El invierno comprime la actividad, el verano la expande. Las rutas de pesca cambian según la densidad del hielo y el acceso al agua. Las decisiones son prácticas, moldeadas por lo que el fiordo permite en cada día concreto. A pesar de la escala que rodea a la ciudad, Ilulissat funciona con calma. Las casas son modestas, la infraestructura es mínima. No hay intento de competir con el paisaje. En su lugar, la ciudad existe dentro de él, aceptando límites sin resistencia. Lo que no se puede controlar, simplemente se tiene en cuenta. El hielo domina la percepción, refleja la luz de forma distinta a cada hora. En invierno, absorbe el sonido y amortigua el entorno. En verano, se forman canales de agua de deshielo sobre su superficie, añadiendo movimiento a algo que ya se siente activo. La presencia del hielo es visual, sonora y física al mismo tiempo. El turismo llega por esta proximidad. Los visitantes vienen a ver el hielo de cerca. Para ellos, la imagen resulta extraordinaria. Para los locales, es familiar. La diferencia no está en lo que se ve, sino en cómo se interpreta. Lo que abruma a quien llega de fuera se convierte en el fondo de la vida diaria. Esa familiaridad no reduce el respeto. Si acaso, refuerza la cautela. El hielo solo se comporta de forma predecible a largo plazo. Los cambios a corto plazo siguen siendo difíciles de anticipar. El movimiento continúa con independencia de quien lo observe. La atención sigue siendo necesaria. Ilulissat existe en el borde de uno de los sistemas más activos de Groenlandia. No intenta definir ese sistema ni controlarlo.
La ciudad perdura alineándose con un proceso que comenzó mucho antes de ella y continuará mucho después. Aquí, la presencia del hielo no es un espectáculo, es una condición. Una condición que da forma al espacio, al tiempo y a la rutina sin exigir atención, pero sin permitir jamás que se la ignore. La bahía de Disco es el lugar donde el hielo de Groenlandia se detiene. Los icebergs liberados por los glaciares cercanos no atraviesan la zona con rapidez. Se acumulan aquí, desaceleran y a menudo permanecen durante largos periodos, retenidos por aguas poco profundas y corrientes cambiantes. El movimiento continúa, pero contenido, estirado en el tiempo. La bahía se convierte en un punto de descanso temporal para hielo que ya ha recorrido grandes distancias. Bloques enormes giran lentamente, exponiendo nuevas superficies a la luz y al agua. Algunos encallan en el fondo marino y se convierten en puntos fijos dentro de un entorno por lo demás fluido. Otros derivan despacio, guiados más por el viento que por la marea. La escena se siente densa, pero tranquila. Esta acumulación modifica el funcionamiento de la bahía. La circulación del agua se ralentiza. Las temperaturas frías persisten durante más tiempo a lo largo del año. La vida marina se adapta a estas condiciones. Los nutrientes se concentran bajo el hielo, sosteniendo a peces, focas y ballenas, que se desplazan por la zona de forma estacional. El hielo no es un obstáculo para la vida aquí. Es parte de la estructura que la sostiene. El sonido se comporta de manera distinta en la bahía de Disco. El hielo cruje, se desplaza y, en ocasiones, se fractura. Estos ruidos se propagan sobre el agua, amplificados por el aire quieto y el espacio abierto. La bahía rara vez se siente silenciosa, pero tampoco ruidosa. La actividad se desarrolla a una escala que rechaza la urgencia. La actividad humana se ajusta en consecuencia. Las embarcaciones navegan con cuidado entre los icebergs, siguiendo rutas que cambian a diario. Pasos conocidos pueden cerrarse sin aviso. Nuevos caminos aparecen brevemente y luego desaparecen. La experiencia importa más que los mapas. El conocimiento es local y temporal. El aspecto de la bahía cambia con la luz. Durante los largos días de verano, el hielo refleja azules y blancos pálidos, creando una sensación de apertura pese a la acumulación. En invierno, la oscuridad comprime el espacio. El hielo se funde con el horizonte, dificultando la percepción de la distancia. La orientación depende de la memoria y de señales sutiles, más que de puntos de referencia claros. La bahía de Disco no se siente como un lugar de paso, se siente suspendida. El hielo llega aquí y espera. No se apresura hacia el océano abierto. Se detiene, gira, se derrite lentamente y finalmente continúa su camino. Esta demora prolonga la vida de cada iceberg, extendiendo su influencia sobre el agua, el clima y el movimiento. Para quienes la atraviesan, la bahía puede parecer atemporal. Para quienes viven cerca, es familiar pero nunca estática. Las condiciones se repiten sin duplicarse. Ningún día organiza el hielo de la misma manera. La bahía de Disco no se define por la llegada ni por la partida, se define por la presencia.
El hielo permanece el tiempo suficiente para dar forma al entorno y luego se va en silencio, dejando espacio para la siguiente procesión lenta que deriva desde el norte. Equipsermia es uno de los pocos lugares donde la escala del movimiento glaciar se vuelve inmediatamente física. El frente de hielo se alza muy cerca del agua, alto y expuesto, dejando poca distancia entre el observador y el proceso. No existe una sensación de seguridad creada por la separación. Lo que ocurre aquí, ocurre cerca. El frente del glaciar está sometido a una tensión constante. El hielo empuja desde el interior, mientras el océano lo socava desde abajo. Este desequilibrio se resuelve mediante el colapso. Grandes secciones se desprenden sin aviso, golpean el agua con fuerza y envían olas a lo largo del fiordo. El sonido llega un instante después, seco e inconfundible. Estos eventos son lo bastante frecuentes como para parecer esperados, pero nunca predecibles. Pueden pasar minutos de completa quietud, seguidos de una liberación repentina. El glaciar no anuncia sus movimientos, responde únicamente a la presión, la temperatura y la gravedad. Observar no ofrece control. Equipsermia muestra con claridad cómo una acumulación a largo plazo puede transformarse en cambio inmediato. Hielo que tardó siglos en formarse puede desintegrarse en segundos. El contraste entre formación y liberación es contundente. Aquí el tiempo se comprime, convirtiendo duración en impacto. A pesar de la violencia del colapso, el glaciar se mantiene contenido. Nada se acelera más allá de sus límites. Tras cada desprendimiento, el frente se estabiliza brevemente antes de avanzar de nuevo. El ciclo continúa, constante y sin prisa. Lo que resulta dramático a escala humana es simplemente parte de un ajuste continuo. La fauna ocupa el espacio alrededor del glaciar sin vacilación. Las aves vuelan sobre el frente de hielo, alimentándose donde el agua fría asciende tras cada colapso. Las focas descansan sobre fragmentos flotantes, utilizando el hielo como refugio y no como obstáculo. La vida se posiciona en torno al movimiento, no lejos de él. La presencia humana es siempre temporal. Las embarcaciones se aproximan con cautela, conscientes de que la distancia es el único margen fiable. No hay estructuras permanentes aquí. Nada intenta mantener el terreno frente al avance del glaciar. Los visitantes llegan para presenciar el proceso y luego se marchan, entendiendo que este límite pertenece al hielo. La luz cambia el carácter del glaciar a lo largo del día. Las sombras profundizan las grietas. Los reflejos acentúan la altura. En ciertos ángulos, la superficie parece lisa e inmóvil, ocultando la tensión que se acumula debajo. La ilusión dura solo hasta que el siguiente desprendimiento la rompe. Equipsermia no invita a la interpretación. Presenta un proceso en su forma más directa. El hielo avanza, la presión se acumula, el colapso sigue.
La secuencia se repite sin importar la atención, dejando tras de sí olas, fragmentos y un recordatorio de lo rápido que la escala puede pasar de lo lento a lo inmediato. Más al norte, el paisaje se abre a una escala que se siente menos habitada y más absoluta. Los fiordos se ensanchan, las distancias se alargan y las señales de actividad humana regular se vuelven escasas. Aquí, Groenlandia empieza a sentirse menos como un país y más como una condición definida por la latitud, el hielo y el tiempo. Scoresbysund domina esta región. Es el sistema de fiordos más grande de la Tierra, una red de canales profundos excavados por el hielo a lo largo de períodos inmensos. Los icebergs derivan lentamente por estos pasajes, algunos encallados. El sistema no guía el movimiento, lo absorbe. La tierra que lo rodea es vasta y en gran medida intacta. Las formaciones rocosas se elevan bruscamente desde el agua, expuestas y estratificadas. La fauna se desplaza por la zona de manera estacional, siguiendo rutas marcadas por el hielo y el agua más que por la costumbre. La sensación de escala es continua, sin interrupciones. Más al norte aún, Qaanaaq representa uno de los asentamientos permanentes más septentrionales del mundo. La vida aquí se desarrolla bajo condiciones extremas. La oscuridad invernal se prolonga durante meses. La luz veraniega hace lo mismo. El tiempo pierde su estructura convencional y pasa a definirse por la presencia o ausencia del sol. La caza sigue siendo central. Los mamíferos marinos proporcionan alimento, materiales y continuidad. Los trineos tirados por perros siguen funcionando donde las máquinas fallan, especialmente cuando las temperaturas descienden y el hielo marino se estabiliza. El desplazamiento depende de la experiencia más que de sistemas de navegación. El conocimiento se acumula localmente y se transmite de forma directa. Existe infraestructura moderna, pero opera dentro de márgenes muy estrechos. Las rutas de suministro son limitadas, los retrasos son habituales. La planificación se centra en lo esencial. El exceso tiene poco lugar aquí. El entorno impone la moderación a través de la escala y el aislamiento. La tierra que rodea a Qaanaaq no ofrece refugio frente a sus condiciones. El viento circula sin obstáculos. El hielo avanza y retrocede a lo largo de la costa. Los errores no se absorben con facilidad. El margen entre estabilidad y exposición sigue siendo reducido. A pesar de ello, el asentamiento perdura, no mediante la expansión, sino mediante la precisión. La vida se organiza cuidadosamente en torno a lo necesario y a lo posible. La comunidad funciona como un sistema de conciencia compartida, donde la responsabilidad va más allá del individuo. Scoresbysund y Qaanaaq, juntos, definen el extremo norte de Groenlandia como un lugar donde la presencia es deliberada. Nada llega por casualidad. Nada permanece sin propósito. El paisaje no se suaviza con la familiaridad. Sigue siendo dominante y exige atención constante. Aquí, la idea de frontera pierde sentido. No hay sensación de avanzar más allá de esta región. Existe en el límite, no como un final, sino como un borde estable donde la vida humana continúa únicamente mediante la adaptación a condiciones que nunca se relajan.
El Parque Nacional del Nordeste de Groenlandia ocupa una escala que desafía la comprensión. Es el área protegida más grande de la Tierra, más extensa que muchos países juntos. Y aún así, no tiene población permanente. No hay pueblos, ni carreteras, ni infraestructura más allá de algunas estaciones de investigación y puestos de patrulla. El parque existe como una decisión, no como un destino. Sus límites protegen sistemas que funcionan sin supervisión. Casquetes de hielo, montañas, fiordos y tundra operan según ritmos establecidos desde hace mucho tiempo, sin interrupción por desarrollo ni acceso regular. El desplazamiento dentro del parque es lento y condicionado. El clima marca los tiempos. El hielo determina las rutas. Las distancias se expanden rápidamente, convirtiendo trayectos cortos en esfuerzos de varios días. La orientación depende de la experiencia, no de señales. La Tierra no ofrece más guía que lo que permite físicamente. La fauna ocupa el espacio de forma escasa pero decisiva. Los osos polares recorren áreas inmensas, siguiendo el hielo y las presas más que líneas territoriales. Los bueyes almizcleros se desplazan con deliberación por la tundra, conservando energía. Los zorros árticos atraviesan distancias enormes, respondiendo a cambios estacionales apenas perceptibles para quienes vienen de fuera. La ausencia de asentamientos permanentes no implica inactividad. Los procesos continúan sin pausa. El hielo avanza y retrocede. La nieve se acumula y se compacta. Los ríos aparecen brevemente cada verano y luego desaparecen bajo nuevas capas de hielo. El sistema sigue siendo dinámico, incluso en la aparente quietud. La actividad humana, cuando ocurre, es mínima y regulada. Las patrullas supervisan las condiciones ambientales. Los científicos recopilan datos a lo largo de largos intervalos, a menudo regresando a los mismos lugares tras años. Su trabajo no busca control ni alteración. Busca comprensión a través de la paciencia. Esta región subraya la escala sin referencias. No hay hitos pensados para orientarse. Ninguna estructura compite con el paisaje. El entorno domina en todas direcciones. La exposición es constante. El refugio es temporal. La tierra no tolera errores. El Parque Nacional del Nordeste de Groenlandia representa una ausencia intencional. No preserva paisajes, sino procesos. Al mantenerse en gran medida intacto, permite que el hielo, el agua y la vida continúen sin compresión ni aceleración. Su valor no está en lo que puede extraerse, sino en lo que permanece sin interrupción. En esta última extensión, Groenlandia alcanza su forma más completa. El espacio supera a la presencia. La duración reemplaza al acontecimiento. La Tierra existe sin expectativas, sosteniéndose mediante ciclos que se extienden mucho más allá de la planificación humana. Aquí, en el límite de la habitabilidad, Groenlandia no termina. Continúa vasta e indiferente, manteniendo sistemas que no necesitan público para persistir. Groenlandia no se resuelve en una conclusión. No ofrece una imagen final destinada a explicar todo lo que vino antes. Lo que permanece es una sensación de escala que se extiende más allá del movimiento, más allá de la presencia y más allá del acto de observar. En toda la isla, los patrones continúan sin repetirse.
El hielo avanza y retrocede. Los asentamientos se ajustan y persisten. La fauna responde a condiciones que cambian gradualmente con el tiempo. Nada aquí necesita atención para existir. Los sistemas continúan, sean observados o no. Lo que define a Groenlandia no es la extremidad, sino la constancia. Las fuerzas actúan lentamente, sin urgencia. El cambio se acumula a través de la duración, no del acontecimiento. La Tierra no reacciona, continúa. La actividad humana solo encaja en este proceso cuando se alinea con las condiciones existentes. La distancia sigue siendo central, no como un obstáculo, sino como un filtro. Limita el exceso, redefine prioridades y elimina lo que no puede funcionar bajo restricción. Lo que permanece lo hace porque funciona. Lo que no, se desvanece sin resistencia. Groenlandia no invita a la interpretación ni promete transformación. Ofrece perspectiva, un recordatorio de que la escala altera el significado, de que la paciencia reemplaza a la urgencia, de que la presencia no requiere permanencia. Cuando el viaje termina, Groenlandia no se detiene ni concluye. Continúa, moldeada por el hielo, el clima y el tiempo, llevando adelante sistemas que no necesitan público para seguir siendo reales.